Hay un tema que nos ha perseguido y que hemos estado investigando toda nuestra historia como seres humanos, que por desgracia parece que no terminamos de desengranar, que no terminamos de comprender. Hay algunos sabios a lo largo de la historia que este tema se podría decir que lo han vislumbrado, lo han sentido y lo han vivido de una forma plena y auténtica, de una forma real, podríamos llegar a decir. Este tema, este aspecto de nuestras vidas, es el origen, es la esencia, es el abuelo y la abuela de todo lo que nos rodea. Es el sentimiento, la emoción, el pensamiento, el impulso primigenios de nuestra existencia. Este tema es la llave. Es la llave que nos permitirá entender cómo, por qué y para qué vivimos. Es un tema circular porque es el principio y el fin. Y todo lo demás empieza y termina en él. Muchos estaréis pensando que estoy hablando de Dios. Muchos estaréis pensando que estoy hablando de la energía cósmica, de, del universo, del cosmos, de la madre tierra. Tiene muchos nombres. Yo lo conozco por dos. Lo conozco por amor y lo conozco por Dios. Y para mí, debo confesar que son lo mismo. Es interesante que toda nuestra sociedad no para de especular del conocimiento de Dios o del amor. Y es interesante que son dos conceptos que son tan amados como odiados. Nuestra sociedad entiende el amor como, como un sentimiento apasionado, como un sentimiento que es fruto de la hora, que es espontáneo e involuntario y que es sinónimo de caos, sinónimo de algo que no necesitas o que no desearías si no tuvieras en ti esa emoción que te impulsa a tenerlo, a sentirlo. Algo muy parecido que pasa con el miedo, ¿no? Sin embargo, volviendo a que yo identifico el amor y a Dios como un solo ser, Dios no es ni efímero, ni acto
o hijo del presente. El amor y Dios, como aparece en la Biblia, son lo mismo. Y no podemos entender al uno sin el otro, porque ya seas ateo, ya seas creyente, ya seas agnóstico, debo confesarte que si bien la palabra Dios te espanta, si bien la palabra religión te da náuseas, hay muchas pistas para entender nuestra vida, para entender la realidad que nos rodea dentro de la Biblia, dentro de los credos que ahí se promueven o se comparten. Y yo no vengo a convencerte de que creas en Dios, no tengo esa intencionalidad, pero sí que vengo a decirte que en la Biblia hay pistas muy valiosas. Porque ¿cómo puedes entender que el amor es una esencia tan primigenia, una esencia tan auténtica y tan verdadera, tan poderosa, que es todo y todos, el origen de todo? Porque Dios es lo que es. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipresente, está en todas partes. Y Dios es omnipotente. Es curioso que en la sociedad se dice que no hay poder más fuerte que el del amor. Y no se equivocan. Lo que pasa es que menosprecian cuán poderoso es ese poder máximo. Y es absoluto. Es todo. Es impresionante. La soledad se disipa cuando entiendes que eres un ser amado. Cuando entiendes que hay en esta realidad una energía, un ser, una consciencia, si quieres, que te ama tal cual eres. Pero aquí hay un problema. Hay un problema en el que nadie se detiene, o muy poca gente, al menos en la sociedad. Hay estudios sobre ello. Pero, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? En este podcast he señalado ciertos aspectos que definen el amor. He dicho que es una energía primigenia, el origen de todo, que está en todas partes y de alguna forma todo lo sabe, de alguna forma todo lo puede. Es un hecho. Pero es interesante lo condicionado que lo tenemos. Cuando eres creyente y has nacido en un entorno creyente como yo, te percatas de que Dios lo limitamos.
Hay un libro muy difamado en el sector cristiano que se llama Así habló Zaratustra, de Nietzsche, que dice una frase que reza así: Dios ha muerto. Y hay algo que se nos suele olvidar mencionar en esa frase, en esa cita, que es que la segunda parte de esa frase es: y lo hemos matado nosotros. Dios no es mortal. Dios no es un ser condicional como nosotros lo somos en esta carne, en este cuerpo, en esta vida, donde a veces los problemas engullen todo nuestro contexto, engullen toda nuestra realidad y nos volvemos hijos del terror. Nos volvemos seres espantados que piensan que no hay futuro y que el pasado solamente nos recuerda las peores cosas de sí mismo. Pero hay algo muy importante. Y es por lo que digo que no podemos entender una cosa sin la otra. Dios sin el amor y el amor sin Dios. Y es que el amor y Dios están más allá del tiempo, están más allá del espacio y están más allá de toda condición de existencia. ¿A qué me refiero? A que existen por sí mismos en la realidad, porque son el mismo ser y es parte de todos nosotros. Entonces, lo que hacemos nosotros es juzgarlo todo, observarlo todo en un condicionamiento humano, demasiado humano. Y cuando hacemos eso, estamos matando a Dios. Y lo estamos haciendo nosotros, porque le estamos juzgando. Y estamos juzgando el amor como si fuera un ser humano, de una forma antropocéntrica. Y es que nosotros somos seres que podríamos definir como multidimensionales. Tenemos una dimensión espiritual, una dimensión que podría decirse mental, anímica, y tenemos una dimensión física. La dimensión espiritual nos acerca al amor, a Dios, de una forma profunda y verdadera. Pero muchas veces no estamos conectados a esa fuente, sino que estamos demasiado centrados en los dramas de esta realidad, como dice uno de los libros que me gustan. Eso hace que perdamos de vista uno de los puntos más importantes de nuestra realidad, y es que somos multidimensionales y nos estamos enfocando en una sola dimensión: dinero, comida, cuerpo y el trabajo que hacemos físicamente para ello. Y nuestra mente en ese sector está para allí, para allá, según el trabajo que tengas. Pero desde luego no está eh, enfocada a conectarte con tu dimensión espiritual. Hay muchas corrientes de filosofías modernas que se han nutrido de filosofías orientales, también se apoyan en filosofías occidentales e incluso en la Biblia.
que si bien no las tacho porque tienen ciertas lecciones bastante interesantes e importantes, tenemos que ser conscientes de que sin histerismo, sin esfuerzos, sin presiones, tenemos que centrarnos en lo que de verdad tenemos que centrarnos. Y es que nos estamos olvidando de una parte de la realidad, una parte que nos compete a todos y que nos une a todos. Una parte donde el yo deja de existir porque, lo he dicho antes, Dios es omnipresente. Significa que está en todos nosotros. Significa que de alguna forma nosotros somos parte de Él. Y eso significa que tú, violador, tú, asesino, me haces violador y asesino a mí. Y eso significa que tu carga es mi carga, que tus pecados son mis pecados, en un término cristiano, que tu dolor y tu sufrimiento son míos y el que generas son tuyos también. Hay una frase que me gusta mucho, que es que en el momento en el que alguien vence a costa de un perdedor, significa que todos perdemos. Todos perdemos. Y el ganador no es más que una ilusión. Un ganador en un concepto quizás mundano, en un concepto quizás humano, en un sentido, ¿cómo decirlo de una forma suave? En un sentido necio, porque los seres humanos somos mucho más de lo que creemos. Y todo lo que nos rodea es mucho más de lo que sentimos, vemos y creemos. Y estamos en un mundo en el que se centra exclusivamente, como he dicho antes, en el plano físico. Eso lleva inexorablemente, ineludiblemente, a centrarnos en yo. Mi carne, que está separada de la tuya. En este plano que existe el allí, el aquí y el espacio entre los dos. Pero en el plano espiritual no existe eso. No existe. En el plano espiritual, de alguna forma, todos somos parte de todos. Y todos estamos en todos. Y significa que tú tienes mi identidad. Esto en términos bíblicos es muy importante. Porque Jesús muere por nuestros pecados, muere por nosotros, para purificarnos, para darnos su identidad pura como un sacrificio, ¿cómo se dice? Como una forma de enmendar nuestro mal, nuestra naturaleza caída en términos bíblicos, para unirnos
para ser puros, lo suficientemente puros, gracias a la identidad de Jesús, de acercarnos a un ser que no es compatible con nuestra oscuridad, que es el amor verdadero. Es curioso, porque si bien en el amor, es decir, en Dios, nacen todas las cosas, y en el amor nacen todos los sentimientos, es verdad que en el momento en el que tú no amas de verdad, no puedes estar en contacto con el amor verdadero. El amor verdadero es el tema del que hablaba, que siempre hemos estado tocando, hemos estado analizando, como un bicho muerto en la calle y el niño que lo pincha con un palo para asegurarse de que está muerto, para ver cómo reacciona un cuerpo fallecido. Pero el amor verdadero, los que estén a favor de Disney se, se verán felices, sí que existe, ¿vale? El amor verdadero existe. No es como nos lo ha vendido Disney, dentro de lo que cabe. No puedo entrar en un topicazo más grande. Pero el amor verdadero es muchísimo más complejo y al mismo tiempo mucho más sencillo de lo que creemos. Un antiguo colega, amigo y maestro en su momento, dijo que para poder amar, para amar, hay que ser extremistas en el amor. Hay que hacerlo absolutamente, porque entonces, si no lo haces, ya no amas, ya no entras dentro de esa categoría. En mis escritos anteriores he utilizado las mayúsculas para diferenciar un amor verdadero de un amor parcial, un amor incompleto o sesgado. Y me dirás, pero bueno, ¿de qué depende que el amor sea verdadero, que el amor sea completo o que esté sesgado o no? Muchos pensaréis que el odio, muchos pensaréis que el odio es la contraparte del amor. Y tenéis cierta razón, pero no es verdad. Es el miedo. Pero el miedo a su vez es hijo del amor. ¿O acaso cuando tú no temes por un ser querido que está enfermo, que está en una situación vulnerable, no sientes amor y temor a la vez? De hecho, un temor que es hijo del amor, un temor que es justificado por el amor, un temor que te hace buscar el bienestar de esa persona. Pero cuando es el temor quien gobierna, no hay amor. Vamos a hablar de los narcisistas. Las personas narcisistas, por lo general, son personas extremadamente inseguras que crean una máscara, una fachada de sí mismas
que les hace sentir seguros y satisfechos consigo mismos, pero que por desgracia no saben mantener. Y en el tercer punto, son cobardes. ¿Por qué son cobardes? Porque el narcisista no tiene la tendencia a reconocer sus errores. De hecho, es que si reconociera sus errores, de la vida a la muerte se acortaría la distancia. Y es que el miedo nos hace débiles. El narcisista tiene miedo. El narcisista tiene miedo a no ser lo suficientemente bueno como para merecerse existir, el bien, la paz mental. El narcisista tiene miedo a que los demás vean y reconozcan que esa persona puede no merecer la pena. Un juicio que sin duda proviene también del miedo. Quien diga que una persona no merece la pena es porque no ama, porque tiene miedo de lo que puede arriesgar por esa persona o de lo poco que valdría el arriesgarse por esa persona, el asumir sus problemas como propios. Y hay algo muy importante, que es que a términos espirituales, tus problemas sean mis problemas, tus victorias sean mis victorias, tus derrotas sean mis derrotas, no significa que no tengas derecho a defenderte. Pero hay formas y formas de defenderte. Hay formas constructivas y formas destructivas. Y esta es una categorización interesante, porque he comprobado en mis propias carnes que todo apoyo, que toda defensa, que toda fuente de acción, el cual sea el amor, genera fruto, genera vida, genera bienestar, genera paz, genera felicidad y genera más amor. Pero incluso aunque hagas buenas acciones, si son acciones que proceden de un miedo absoluto y no del amor, esas acciones terminarán en destrucción. Terminarán en que la persona a la que has aconsejado sufra más o incluso se aleje de ti. Y lo hemos visto una y otra vez en la vida. Tenemos que ser más observadores, mejores observadores, mejores analistas. ¿Acaso la madre que aísla a su hijo, sobreprotege, no es un amor sesgado? ¿No es un amor que podríamos llamar temor, miedo, terror incluso? Y es un tema delicado porque los instintos mueven ficha. Pero hay otra circunstancia, y es que, vale,
Si el amor y el miedo son lo mismo, pero si actúo mediante el miedo, no genero nada productivo, no voy a tener el resultado que busco. ¿Cómo puedo amar sin tener miedo? Si son parte el uno del otro, si son la misma moneda. Hmm. Hay una frase muy famosa de la Biblia que se repite entre 365 y 366 veces. Todo cristiano la conoce. Pero ¿y tú? ¿Tú la conoces? Es la frase que dice, no temas, no temas. Y aparece tantas veces en el Antiguo Testamento, el supuesto Dios vengativo, como en el Nuevo Testamento. Porque Dios es amor y el amor es Dios. Nos hemos acostumbrado a ser hijos del miedo. Y mira que nosotros vivimos en una era de relativa paz. Nuestros padres, si eres español, son de la posguerra. Si eres de Europa, pues también. Los americanos del norte habéis sufrido guerras elegidas, como Irak, pero estamos viviendo una época de relativa paz. Y aún así, somos hijos del miedo. ¿Eso qué significa? Que nos hemos acostumbrado a vivir aterrorizados de la vida. La cantidad de suicidios no para de crecer. La insatisfacción vital no para de crecer. Es cierto que estamos en una época donde rechazamos la violencia, rechazamos el maltrato cada vez más, pero seguimos siendo fáciles de aterrorizar. Nos molestamos a la mínima. Los haters, los trolls y demás figuras negativas de Internet han sido un total boom. Cuando tenemos la respuesta en la concordia, tenemos la respuesta en el amor, tenemos la respuesta en la bondad, tenemos la respuesta en la paz. Cuando conoces el amor verdadero, entiendes que no hay nada que lo sustituya, que es un aspecto importantísimo de la realidad que hemos estado ocultándonos a nosotros mismos por miedo. Porque hay algo que poca gente entiende, que es que si bien el amor te vuelve, entre comillas, más vulnerable, que no es del todo cierto, lo que no sabe la gente es que el amor es la mayor de las defensas. El amor
es lo que estás buscando. Es lo que llena tu vacío interior. Y es lo único que lo puede hacer. Sin embargo, hay tanta gente que no conoce el amor. Se les ha inculcado que el miedo es la respuesta. Porque es que el miedo es un soberano traidor. El miedo te convence de que lo necesitas. Pero el miedo te va a llevar a lo que más temes. El miedo te va a atraer, te va a seducir hacia el abismo. Y lo sabemos. Lo que no nos detenemos a querer verlo. Una vez más, tenemos miedo de que aquello que tenemos, de que aquello que tememos, de que aquello que tememos lo hayamos temido para nada. Es que uno de los mayores miedos es que las cosas buenas no lo sean. Es que lo bueno sea algo malo, oculto. Y sencillamente, sí, ocurre. Muy típicamente entre las personas. Nos hemos acostumbrado a engañar, nos hemos acostumbrado a manipular, nos hemos acostumbrado a crear argucias y astucias dignas de Maquiavelo para conseguir o obtener lo que queremos. Y es que, perdonadme, pero no hay más necio que aquel que solamente busca su propio bien. Cuando era más joven, había una cosa que me gustaba decir, que es que el verdadero egoísta, entendiéndolo como que la persona que realmente busca su propio bien, ¿vale? Es el altruista. El altruista es una persona que obra y actúa con bondad sin una intención egoísta, sin una intención de bien propio, de mérito, sin una intención de compensación. El altruista es el que va sembrando cual fantasma bondadoso pequeñas flores para que llenen las narices, los pulmones de aire fresco a las demás personas. Porque aquel que realmente busca el bien propio va a sembrar bien para con los demás. ¿Qué mejor bien que un entorno feliz? ¿Qué un mejor bien que un entorno seguro? ¿Que un entorno en paz? ¿Que un entorno amoroso? Se ha dicho y predicado y repetido incesablemente, tanto en películas como en petit comités, que un acto de amor verdadero genera otro. Ahora mismo no recuerdo de qué película era eso. Un pequeño acto de amor verdadero siempre generará otro. O algo así era. No se equivoca, en gran parte. Salvo por un pequeño tema.
El miedo nos engaña. El miedo nos hace creer que los actos de amor verdadero son actos de egoísmo, son actos de egocentrismo, son actos de destrucción. Estamos en un mundo tan acostumbrado a que unos ganen a costa de otros, que buscamos incesablemente e insaciablemente quedar por encima de los demás. Y cuando tú quedas por encima de los demás, caes. Hay un versículo en la Biblia que dice, aquel que se ensalce, Dios lo humillará. Y debo confesar que es así, ¿sabes? Cada vez, cada vez que yo he dicho, esto se me da bien, yo lo voy a hacer bien, sintiéndome por encima de los demás, se me ha dado fatal. Como si todo lo que hubiera aprendido, como si todas las veces que lo hubiera hecho antes no hubieran servido de nada. ¡De nada! Y es como una ley. Unos lo conocéis como karma, otros simplemente sabéis que eso es así en la Biblia, y otros sencillamente lo habéis observado. Y es que cuando eres humilde de corazón, ahí es cuando realmente tienes valor. Valor. Todo lo que os he estado diciendo, de una forma u otra, es que todos valemos lo mismo. Si alguien vale más que yo, entonces yo valgo como esa persona. La verdad es que me es difícil no saltar de un tema a otro, porque por ejemplo ahora me gustaría decir que vales para el amor. ¿Cuál es tu identidad en el amor? Y para el amor, tú eres perfecto. Tú eres perfecto. Para los creyentes que me estén escuchando, hay una teoría que tengo en mi corazón, no es una teoría, en realidad es una reflexión. Dios ve todos los tiempos como uno solo, todos los espacios como uno solo. Nuestra creación, nuestra caída, Jesús, el juicio final, la salvación. Nuestra caída es temporal y Dios no tiene tiempo. Da que pensar, ¿eh? Como que para Dios nunca hemos sido caídos.